Bueno, con esto empezamos las clases de respiratorio, recordando las funciones del aparato respiratorio, cuya función primaria es captar oxígeno de la atmósfera para aportar a los tejidos y remover el dióxido de carbono de los mismos. Para eso hay que tener en cuenta tres procesos fundamentales que son la ventilación alveolar, el intercambio gaseoso y el transporte de oxígeno hacia los tejidos y desde los tejidos. Bueno, en cuanto a la ventilación alveolar, tenemos fisiopatológicamente dos grandes síndromes o dos grandes tipos de trastornos ventilatorios que son los obstructivos y los restrictivos. ¿Cómo hacemos nosotros para diferenciar esos dos tipos de trastornos? Utilizando una prueba relativamente sencilla con un aparato. Esa prueba se llama espirometría. Es la medición de los volúmenes a partir de una expiración forzada posteriormente a una inspiración máxima. Entonces, el paciente cómodamente sentado hace este tipo de exhalación forzada y entonces el equipo mide volúmenes que exhala el paciente. En cuanto a esos volúmenes, vamos a tener acá una inspiración máxima y posteriormente la expiración forzada. Normalmente se mide lo que se llama volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el volumen que se exhaló en el primer segundo, y después se mide la capacidad vital forzada, que es el volumen total que exhala el paciente. Bueno, a partir de la relación entre esos dos volúmenes vamos a tener la diferenciación mayor entre síndromes, patologías obstructivas y patologías con patrón restrictivo. Bueno, este es para recordar los volúmenes y capacidades pulmonares que ustedes ya deben haber visto en fisiología. Y esta es una curva de volumen-tiempo en la que se ve perfectamente que la mayor parte del volumen se exhala al principio de la expiración y posteriormente la curva se ameseta, o sea que es muy poco lo que sale posteriormente a la primera exhalación. Así podemos diferenciar los tres patrones fundamentales: un patrón normal, en que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo constituye más o menos el 80% de la capacidad vital forzada. En este caso vamos a tener entonces que la primera parte es donde se expira la mayor parte del volumen y posteriormente se completa hasta llegar a la capacidad vital forzada. Esto quiere decir que esta relación se mantiene por arriba es alrededor de un 80%, pero para diferenciar los patrones obstructivos y restrictivos, usamos el valor de 70% para hacer el límite, digamos. En el segundo ejemplo tenemos el patrón obstructivo. En este caso vamos a ver que la expiración se hace con mucho mayor esfuerzo, más lentamente, porque el paciente tiene dificultad a la expiración, porque tiene dificultad o resistencia en la vía aérea. Entonces vamos a ver que el valor del BEF sub 1, o sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es muy pequeño en relación a la capacidad vital forzada. Vamos a tener en este ejemplo 42%, como es menos del 70%, entonces podemos asegurar que se trata de un patrón obstructivo. Por último, tenemos el patrón restrictivo, que en cuanto a relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, la relación se mantiene por arriba de 80%, pero los volúmenes son pequeños porque el paciente maneja volúmenes pequeños por su patrón restrictivo precisamente. O sea que tiene una capacidad vital forzada
disminuida con relación al patrón normal, pero la relación con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es normal. Bueno, otro de los parámetros que se puede calcular también es el flujo expiratorio forzado 2575 a partir de una expiración forzada. Esto se calcula y se tiene en cuenta en el valor en el informe de la espirometría muchas veces porque es lo primero que puede llegar a alterarse dentro de los valores que uno va a cotejar para ver si el paciente tiene un patrón obstructivo o restrictivo. El paciente con un patrón normal tiene ese valor es de 3,5 litros por segundo y está muy disminuido en el patrón obstructivo. No así en el patrón restrictivo, que también mantiene valores normales. Bueno, después analizando la curva de flujo-volumen expiratorio, podemos ver, por un lado, la curva normal, donde vamos a ver que el flujo en relación al volumen pulmonar es apropiado, a diferencia de un patrón obstructivo donde tenemos poco flujo en relación al volumen pulmonar. En este caso vamos a ver que el paciente empieza la expiración con un volumen pulmonar mayor. Esto es porque el paciente con problemas obstructivos va a tener resistencia a la vía aérea y por lo tanto va a tener aumento de los volúmenes residuales. O sea, es un paciente que está hiperinflado, digamos. A diferencia del paciente con un patrón restrictivo en el cual va a empezar a volúmenes pulmonares mucho menores que un paciente normal, por ejemplo, pero la forma de la curva es bastante parecida a la curva del paciente normal. Vamos a ver que maneja la velocidad del flujo también por ahí pequeña, pero los volúmenes pulmonares también son pequeños. Otro concepto importante en cuanto a los pacientes con patrón obstructivo es la compresión dinámica de las vías respiratorias. Habitualmente, o por más que uno quiera exhalar y seguir haciendo el esfuerzo expiratorio, llega un momento en que el pulmón ya no pierde más aire y eso se debe a que existe lo que se esta colapso de las vías aéreas para evitar que el pulmón pierda todo el volumen de aire. Esta situación se ve peor, digamos, en los pacientes con limitación al flujo, en los pacientes EPOC, en los cuales ese colapso de las vías aéreas se da prematuramente y con bronquiolos más grandes, de mayor calibre. Eso quiere decir que el paciente va a tener volúmenes residuales aumentados y esta situación es un importante factor que puede limitar el ejercicio, por ejemplo, en los pacientes con EPOC. Bueno, una vez que tenemos, nosotros le hacemos la espirometría, esto es un algoritmo para intentar aproximar el diagnóstico dependiendo del patrón espirométrico que tenga nuestro paciente, entonces vamos a tener un paciente con una baja relación BEP/1 capacidad vital, esto es menor del 70%, dijimos, vamos a hacer el diagnóstico de patrón obstructivo. A su vez, en este caso, con la prueba de broncodilatadores vamos a obtener dos posibles resultados. Si la obstrucción se normaliza, nuestro paciente probablemente tenga asma y si la obstrucción cambia muy poco, probablemente nuestro paciente tenga un EPOC. A su vez, a ese EPOC le podemos hacer pruebas de dilución del monóxido de carbono y en ese caso, cuando está normal,
puede ser asma o EPOC, y si está baja puede llegar también a tener enfisema o bronquiolitis. Del otro lado del cuadro tenemos el caso de una relación BEP/1, capacidad vital normal, pero con capacidades o volúmenes pulmonares pequeños. Esto hace el patrón restrictivo. Se confirma midiendo volúmenes pulmonares y también se les hace a estos pacientes la prueba de dilución con monóxido de carbono. Cuando esa prueba de dilución es baja, se diagnostica enfermedad intersticial del pulmón, y cuando es normal, vamos a ver que la restricción puede estar o a nivel de la pared torácica o a nivel neuromuscular. En ese caso podemos hacer maniobras de visualización o constatación, digamos, de las presiones inspiratorias y expiratorias máximas, y si esas son bajas, podemos sospechar que nuestro paciente tiene un problema neuromuscular que le impide, digamos, tener capacidades pulmonares normales. Bueno. El otro tema en este práctico es el tema de los mecanismos de hipoxemia. Existen 4 mecanismos de hipoxemia que son los principales, que son la desigualdad ventilación-perfusión, que es el mecanismo más frecuente, el shunt o cortocircuito, donde la sangre no oxigenada vuelve al corazón izquierdo, la hipoventilación, con la hipercapnia como característica distintiva, y los trastornos de la difusión cuando hay engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. También se puede, en algunos casos, mencionar la disminución de la fracción inspirada de oxígeno como un mecanismo de hipoxemia, pero los 4 anteriores son los fundamentales. Entonces, una vez que nosotros tenemos un paciente con hipoxemia o un paciente en insuficiencia respiratoria, tendremos que sacar unos cálculos para saber qué tan grave es la insuficiencia respiratoria y si el paciente va mejorando con lo que nosotros le administramos de tratamiento, tanto oxígeno como, bueno, en su caso, antibióticos, etc. Para eso determinamos las presiones, ya sea la presión inspirada de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno. A partir de ellas vamos a poder hacer cálculos en relación a la presión arterial de oxígeno. Bueno, sabemos que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio al nivel del mar, y el primer cálculo que hacemos es la presión inspirada de oxígeno. Para calcular la presión inspirada de oxígeno, restamos a esos 760 los 47 milímetros de mercurio de la presión del vapor de agua, y a su vez multiplicamos por la fracción inspirada de oxígeno. Sabemos que respirando aire ambiente, la fracción inspirada de oxígeno es del 21% o 0,21. Entonces, la presión inspirada de oxígeno al aire ambiente es 150 milímetros de mercurio. Ahora tenemos que sacar la presión alveolar de oxígeno. Para hacer eso, restamos la presión inspirada, o sea, los 150, menos un cociente entre la CO2, la presión parcial de dióxido de carbono, y el cociente respiratorio, que es 0,8. Entonces, 40 dividido 0,8. Ese cálculo nos da 100 milímetros de mercurio, que es la presión alveolar de oxígeno. La presión arterial de oxígeno la sacamos de el sistema o el estudio de gases en sangre que le hacemos a nuestros pacientes, y eso nos entrega el resultado del laboratorio. Lo normal es 90 milímetros de mercurio. Entonces, una vez que tenemos presión alveolar de oxígeno y presión arterial, hacemos las relaciones entre esos dos valores. Y así tenemos el A-A, cuyo valor normal es de 10 milímetros de mercurio, y el A sobre A, que es 0,90 o lo más próximo a 1. Bueno, en el paciente
grave en insuficiencia respiratoria, otro cálculo que se suele hacer para ver precisamente qué tan grave está es la PAFI. La PAFI mide la relación entre la presión arterial de oxígeno, es decir, el resultado que nos entrega el laboratorio de gases en sangre arterial, sobre la fracción inspirada de oxígeno. Su valor normal es de 450 a 500. Cuando el paciente está en franca insuficiencia respiratoria, incluso en necesidad de ventilación mecánica, ese valor es menor de 300. Otro parámetro que podemos tener en cuenta también es calcular la PO2 que debería tener nuestro paciente según la edad. Bueno, esta es una fórmula que también se suele hacer. Ahora, vamos a los 4 mecanismos de la hipoxemia. La hipoventilación. ¿Cuáles son las causas de hipoventilación? Pueden ser desde la depresión farmacológica o no farmacológica del centro respiratorio, enfermedades de la médula, alteraciones de las células de las astas anteriores en la médula, por ejemplo, la poliomielitis. También pueden ser alteraciones a nivel de los nervios, como sería el síndrome de Guillain-Barré o la difteria. Alteraciones de la unión neuromuscular, como la miastenia gravis, que ya la vimos cuando vimos reacciones de hipersensibilidad. Después tenemos alteraciones a nivel del músculo mismo, que puede ser distrofias musculares, por ejemplo. Después ya vienen las alteraciones a nivel de la pared torácica y de la vía aérea superior. Todas esas alteraciones pueden dar pueden dar hipoxemia a través de lo que se denomina hipoventilación. Hay que tener en cuenta que la hipoventilación es el único mecanismo de hipoxemia que produce aumento de la PCO2, porque ya sabemos que el valor de CO2 es inversamente proporcional a la ventilación. Entonces, si tenemos hipoventilación, va a subir el valor de la presión parcial de dióxido de carbono. El segundo mecanismo de hipoxemia son las alteraciones de la difusión. En situaciones normales, la PO2 de la sangre capilar se equilibra, digamos, con la PO2 del aire alveolar en el primer tercio de los 3/4 de segundo disponibles en el capilar. Cuando por algún motivo la membrana alveolo-capilar está engrosada, esto no se produce y ahí tenemos las alteraciones de la difusión. El ejemplo característico de alteraciones de la difusión es la fibrosis intersticial difusa, que incluye, por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática, que lo vimos como ejemplo de patrón restrictivo. Bueno, el tercer mecanismo es el shunt o cortocircuito, por el cual la sangre vuelve al corazón sin haber pasado por regiones pulmonares ventiladas. El patrón característico de la hipoxemia por este mecanismo hace que no aumente la PO2 después de que le administramos al paciente oxígeno al 100%. O sea, la hipoxemia no se corrige. Cuando nosotros tenemos un paciente al que le administramos oxígeno y la hipoxemia no se corrige, tenemos que sospechar este mecanismo como productor de esa hipoxemia. Generalmente estos son pacientes, por ejemplo, que presentan distrés respiratorio agudo y que van a necesitar no solo, la administración de oxígeno a través de la ventilación mecánica. El último mecanismo es el más frecuente, es el mecanismo de desequilibrio de ventilación-perfusión. Y lo característico en este mecanismo de hipoxemia es que la administración de oxígeno va a levantar la presión arterial de oxígeno, a diferencia del shunt. Entonces, entre las características que tenemos de los 4 mecanismos, tenemos que todos van a aumentar la PO2
a partir de la administración de oxígeno, excepto el mecanismo de Shunt, y ninguno va a tener aumento de la CO2, excepto el mecanismo de hipoventilación. Con esto terminamos esta primera parte de respiratorio. En cuanto a la bibliografía, vamos a tener no solo el POR, que ya lo veníamos viendo para los otros temas, sino también el libro de West de fisiopatología pulmonar. Muy bien, muchas gracias. Cualquier cosa a su disposición.